tragedias más grandes que han pasado en Venezuela, sin duda. Hoy es un día peculiar, hoy es 25 de junio, el día después del terremoto en Caracas y en toda Venezuela, de 7.1 y luego uno de 7.5. La verdad es que fue bastante fuerte, fue terrorífico. Yo fui una de las familias que estuvo menos afectada, gracias al Dios, pero por las zonas aledañas de nosotros sí hubo derrumbes de edificios. Vamos a ir caminando por las zonas a ver qué vemos. Parece que hay bastantes edificios derrumbados cerca de aquí, iglesias, centros comerciales. La verdad es que fue algo muy fuerte y muy difícil de vivir. Me imagino. Mira, sí. ¡Qué locura! Es un edificio que está cerca de mi zona y vean todas las grietas que tiene. O sea, la verdad es que está súper deteriorado. Vean eso. Sufrió como bastante, la verdad. Pero no se derrumbó, por suerte. Por todos lados. Obviamente se ve que es un edificio que está como evacuado porque las ventanas, o sea, se ve que no hay nadie viviendo. Porque obviamente desalojaron ayer porque vean todas las grietas que hay, que son realmente una locura. O sea, vamos a seguir caminando por esta zona. Yo pensé que había sido afectado un poquito más lejos, pero no, esta queda bastante cerca de mi casa. Y vean, toda la estructura está prácticamente dañada, o sea, es peligroso estar ahí. Me imagino que ya la mayoría de las personas desalojaron. Aquí hay también varias personas abajo que deben de ser que viven en el lugar. La calle está con caos. Ahorita vamos al mercado a ver cómo están las cosas, si hay cola o no. Al parecer no, se ve bastante tranquilo, porque yo no sé, cuando pasan estas cosas realmente uno está sin estar preparado, sin comida en la casa prácticamente, y salir a comprar algo para reponer. Hay bastantes edificios, comercios que están cerrados, pero también hay bastantes comercios que están abiertos. Por ejemplo, este restaurante está cerrado. Nosotros ahorita vamos a la farmacia, que seguramente está abierta porque siempre está abierta, pero hay personas que están trabajando y hay personas que no. Hay mucha afluencia de gente, como ven, hay muchos carros. También hay servicio público de autobuses, tipo transporte público, también hay bastante. Por ahora por aquí se ve todo bien. Aquí en la farmacia sí tienen como un sistema para entrar como con fila. Me imagino para que no haya, con el temor de que en La Guaira hicieron un saqueo. Pero por lo menos está abierto para la necesidad de las personas. Bueno, la verdad es que el día de ayer fue un día bastante caótico, de muchísimo miedo, muchísimo susto. Yo no sé qué pasa en Venezuela conmigo, que quiere que yo viva todas estas cosas extraordinarias, pero les voy a contar un poquito. Yo iba a salir a comprar pan para cenar, y estaba saliendo justamente de la casa y de repente se siente como que el piso realmente era agua, o sea, hacía así súper fuerte. Yo vivo en una casa que es bastante antigua y realmente se movía muchísimo. Yo sentí que se iba a derrumbar, pero por suerte no pasó nada grave. Se ve que tiene unas bases muy sólidas, a pesar de que es antigua, tiene unas bases muy sólidas. Duró prácticamente 2 minutos un sismo de 7.1 y 7.5. Realmente fue muy fuerte, daba extremadamente miedo, porque yo estaba con mis papás también, que son personas mayores, y con mi novio, y bueno, ahí pudimos salir a la calle, que estábamos
todos tranquilos, pues tuvimos que sacar a las mascotas, todo eso, y prácticamente evacuamos toda una zona relativamente segura porque también estábamos como rodeados de edificios, pero como les digo, fui una de las familias que realmente no les pasó absolutamente nada. Hay familias que están muy afectadas, que se les perdieron casas, perdieron familias, o sea, han perdido familiares. Yo por suerte no tuve eso, pero una de las zonas más afectadas fue La Guaira, que prácticamente se han derrumbado como, no sé, 30 edificios, que es terrible, y aquí en Caracas se han derrumbado como 15 edificios. Todavía hay personas que están tratando de sacarlas de los escombros, o sea, realmente fue una tragedia súper, súper horrible. Estamos enfermando todo y la verdad es que está bastante controlado todo. Muchas personas en teléfonos tratando de comunicarse con sus familiares, pero del resto ¿Cuál? Me parece que salieron donde ella estaba. El ascensor y hizo así, ¡boom! ¿qué pasa? Ya no vamos a entrar porque... Ok, tranquilo. En este lugar se repentaron los... Dame eso, mamá. Esa hija. Dame la... Esta es la Plaza Madariaga. No comprarla, de repente uno ni la consigue. Hay ya que una persona. Ahora una camioneta que nos lleve para allá lejos. Yo vi que había camionetas, sí. Cuidado, mamá. Como sabemos, y se cayó para atrás así. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mamá? Mi madre. Sí. Cuidado. Los huevos pesan. Espérate. Todas puertas que hizo. La verdad es que sí se consiguen cosas para comprar. Hay panadería ya, pero se hace como fila, pues te venden como por turnos.
Y también hay verdulerías y zonas así donde puedes venir a comprar cosas. También hay transporte. O sea, está relativamente normal. Las personas están bastante tranquilas a pesar de todo la tragedia, pero obviamente todo el mundo con sus caras largas, con la tristeza obviamente. Hay muchas personas muy preocupadas porque tienen familiares en otros estados donde, sobre todo en La Guaira, que se vio demasiado afectada. Y así. No sé por qué uno la tragedia la agarra así como que con las manos vacías. Nosotros estamos comprando para resolver más o menos aquí unas verduras para mantenernos por lo menos unos días, y porque no teníamos nada en la casa, o sea, teníamos que salir a comprar. Ahorita les enseño cómo están los supermercados y el centro comercial. Aquí se reventó un poquito el vidrio. Se reventaron algunos vidrios. Pero nada grave. No, es que el cajero está abierto, está cayendo. Ya que estamos cerca del Multiplaza, de hecho dijeron en las noticias de que este había tenido como fallas en la estructura. Vamos a ver si se ve algo. Lo que se ve es que está cerrado el estacionamiento. La calle está bastante sola. Hay personas solamente como con cosas del mercado y así. Pero vamos a entrar a ver cómo se ve. Por fuera se ve bastante bien, pero parece que por dentro se rompieron unos vidrios y cosas así fuertes. Vamos a verificarlo. Todo esto cerrado, todas las tiendas cerradas, los kiosquitos de las personas rurales sí están abiertos. Ah, está cerrado, mamá. Está cerrado. No hay acceso al centro comercial, obviamente. Todo inhabilitado. Los vidrios se ven bien, la estructura se ve bien. Aquí también se ven bien. Como cositas en el piso, como que si se fuese caído algo del techo, pero muy muy leve. Es donde se ve la grieta gigante que tiene en todo el medio. Vamos a ver si logro grabar. Toda esa grieta gigante en todo el medio del centro comercial. O sea que sí sufrió bastante. Justamente por toda la mitad está agrietado. Llega hasta de punta a punta. De punta a punta. Este es el Multiplaza en El Paraíso. El Forum está abierto, el río está abierto. Solo tienen acceso por esta parte, porque el centro comercial está abierto. Yo lo que quiero con este video es como mostrarles un poquito de cómo están las calles de Caracas hoy, o por lo menos del Paraíso, que es como mi zona, para aprovechar que yo venía al mercado a reponer, porque no teníamos nada en la casa, para que vean más o menos cómo están las calles hoy, bastante tranquilas por suerte.
Y por esta zona muy poquito caos y derrumbe, por suerte, o sea, muy poca tragedia. Pero así pueden ver un poquito de cómo se vive estos días de locura aquí en Caracas. Aquí estamos en el mercado, pero también tuvimos que hacer fila para entrar. Cola larguísima. Y el calor, terrible. Está bastante ordenado el mercado, la verdad, porque han sabido cómo administrar a las personas y todo eso, pues. Esto para nosotros almorzamos hoy y mañana. Ya con esa bolsa tan pesada. Vamos a ver. Este edificio por esta parte también. Mira ese tren. Mira, sí, qué locura. Ya salimos de hacer las compras. Resolvimos un montón en algunos lugares porque no había de todo en todos los lugares, sino que como que ciertas cosas en ciertos lugares. El nivel de sueño que se maneja no es normal porque no dormimos nada, obviamente, porque a pesar de que
en nuestra zona no pasó nada, empezamos a ver todos los videos de las verdaderas zonas afectadas y uno queda totalmente intranquilo, afectado, o sea, fue horrible. Y hay muchas personas durmiendo todavía en los carros, las personas que son de los edificios están todavía abajo. De hecho, en esta iglesia están todos los vitrales rotos, ahí creo que se ven. Y eso que esta fue, vuelvo y repito, la zona menos afectada. Ay, puño. Ya nosotros vamos camino a la casa y estamos pasando por aquí por una funeraria. Y bueno, muy duro todo. Eso es un camión para los escombros. Yo no sé si este edificio Ay, sí, mira, le pasaron cosas aquí feas. Este edificio quedó totalmente sensible. La parte de abajo, se ve que ya han recogido bastantes cosas. Pero no sé si se logra algo. Y bien está la iglesia, que toda esta parte de arriba se le cayó. De hecho ya hay recogiendo todo eso. Totalmente deshabitado ya está. Dos camiones para este edificio. Parece que hay uno por aquí que se cayó completamente. Que aquí, sí, mira esa, hay unas allá al fondo, esas máquinas en el fondo. Mami, creo que ahí se cayó el edificio completo. Qué horror. Creo que en esa parte fue donde se cayó el edificio completo, que no dejan ingresar obviamente porque están trabajando sacando todos los escombros. Entonces no están trabajando sacando los escombros. Se cayó un edificio de 3 pisos. Se aplastó completamente, qué horror. Parece que todavía hay personas ahí. Es que si tenía un peso en la azotea, de pura linterna, que vieron lo que hicieron, que sacaron de la ciudad, a un edificio bien, por tanto peso en la azotea.
esta zona de verdad está fea porque aquí fue donde se cayó el edificio entero. De allá, en toda esa esquina, es donde se derrumbó el edificio entero, pero no hay paso, obviamente, que es donde vino la ambulancia. Ya al final se ve hasta la grúa y todo. Para mí que todavía están sacando gente viva. Hemos vivido una de las tragedias más grandes que han pasado en Venezuela, sin duda. Bueno, ya vamos de regreso a la casa. La verdad es que entre el sueño, que no dormimos absolutamente nada anoche, obviamente, por toda la ansiedad de que hubiesen réplicas nuevamente, porque hubo más de 30 réplicas, o sea, no es que fue solo ese terremoto, sino que obviamente después se sentían pequeñas réplicas, pero por el miedo y estar atento de si llegaba a pasar algo otra vez, obviamente no logramos dormir nada, el salir ahorita, el cansancio, obviamente la tristeza, la incertidumbre de la gente, escuchando cada noticia más fea que la otra entre los vecinos, entre las personas comprando, que la verdad que es agobiante, o sea, se siente muy, muy feo. Fue una tragedia, ay, me pesan las bolsas, fue una tragedia bastante fuerte, la verdad, muy lamentable y muy, muy triste. Espero que todas sus familias estén bien y un abrazo grande. Hasta un próximo video, que esperemos que sea un poquito más feliz.